hacía nunca era suficiente. El pueblo estaba en pecado, los sacerdotes estaban en pecado, el sumo sacerdote estaba en pecado, y así, hermanos, necesitaban vez tras vez ofrecer sacrificios al Señor. Pero por la gloriosa esperanza que hoy tenemos el libro de Hebreos, que es este Levítico 2.0. Y el libro de Hebreos, hermanos, nosotros lo presentamos no solamente como el Hijo superior a todo, que es lo que vamos a ir desarrollando semana a semana, sino que también es esta dulce experiencia de poder disfrutar el amor de Jesús, disfrutar del sacrificio que Él hizo precisamente para que nosotros pudiéramos vivir a la luz de Él. Como decían los hermanos, ¿cómo nosotros podríamos, hermanos, estar acá con esa tremenda presión de tener que cuidar nuestra salvación, de tener que mantener una salvación? Porque te cuento, hermano, que si la salvación dependiera de cuidarla en algún instante de nosotros, o de alcanzarla, o de mantenerla, ¿sabe cuántos de aquí serían salvos, o cuántos en la humanidad serían salvos? Igual a cero. Es imposible obtener, cuidar y guardar la salvación, hermanos, porque no depende de nosotros. Y es eso lo que nosotros tenemos que entender a la luz del libro de Hebreos. La semana pasada veíamos cómo el Hijo era el resplandor y la gloria de Dios. Esta semana vamos a seguir avanzando en Hebreos, pero antes déjame contarte que entre nosotros tenemos un hermano que es el hermano Carlos. Hermano Carlos Cárdenas, permiso por la ilustración, es un hombre que ha trabajado en maquinaria pesada por mucho tiempo en su vida, y el hermano Carlos ha tenido accidentes graves, accidentes mortales. Es más, ha estado bajo cerros de tierra, aplastado, y ha llegado policía, bomberos, todos a buscar un cadáver supuestamente, y sorpresa, limpiaban ese cerro de tierra, y ahí está el hermano Carlos vivito y coleando, un poco mareado, un poco golpeado, pero vivo. Hermanos, cuando nosotros vemos circunstancias así, o otras instancias, por ejemplo, en mi propia vida, donde hay circunstancias donde nosotros debimos haber muerto y no pasó, la pregunta es, ¿qué pasó ahí? Unos le dicen el karma, otros le dicen muchas cosas, hermano, pero lo que realmente pasa ahí, y también está a la luz de los Hebreos, es que hay unos seres creados llamados ángeles que están puestos al servicio de aquellos hijos de Dios que están puestos u ordenados para la salvación. ¿Cómo es posible que en una carretera, Ruta 68, vaya un hombre manejando en un auto pequeñito y al lado de ellos vaya un camión con estos tremendos acoplados, se dé vuelta el acoplado, rompa la mitad del auto y el chofer salga ileso? Casos reales. Hermanos, nosotros vemos ilesos a los hombres, pero si quizás viéramos a los ángeles estarían todos moreteados, ¿no es cierto?, tratando de cuidarnos y guardarnos. Bueno, de esto trata un poco la predicación el día de hoy. Precisamente estos ángeles, a la luz de la historia, se han manifestado en diferentes circunstancias. A veces materializándose, a veces en forma escondida, a veces en forma invisible, protegiendo y cuidando a aquellos que el Señor ha escogido, tiene ordenados para la salvación. Pero ¿sabes qué? Como el corazón del hombre es una máquina de crear ídolos, han quitado los ojos de Dios, y ¿sabes a qué están adorando ahora? A los ángeles. Es lo mismo que pasaba en el libro de Colosenses, cuando muchos hombres hacían culto y tributo a los ángeles. O también, hermanos, en la tradición judía y en otras tradiciones empezaron a ver esta verdad de estos seres espirituales portentosos que guardaban a los hombres y empezaban a adorar a estos ángeles. Y establecían un culto irracional a la creación, pero empezaban a alejarse del Creador. Cuando nosotros empezamos a ver el libro de Hebreos, vamos a tocar aquí algo respecto a esto. El Hijo superior a los ángeles es la predicación del día de hoy, y vamos a estar en Hebreos 4, 1, 4 al 14. Antes de leer la palabra de Dios,
déjame decirte que el escritor de Hebreos ha descrito ya al Hijo como el profeta por medio de quien Dios ha hablado. También lo ha descrito como el creador que hizo el universo, lo ha descrito como el heredero de todas las cosas, que también Él es la representación del ser de Dios, es el sustentador de todas las cosas, es el sacerdote que proveyó purificación para los pecados, pero también es el rey que se sentó en su lugar de honor. Hasta aquí en 3 versículos que vimos la semana pasada, vimos estas 7 características del Hijo. Ahora el escritor compara al Hijo con los ángeles, esos seres creados que constantemente rodean el trono de Dios. Nosotros conocemos algunos tipos de ángeles, sabemos que en principio Dios creó los cielos, y cuando Dios dice que creó los cielos, ¿qué crea ahí? A los ángeles. Crea todas las potestades, los principados y todo lo que nosotros entendemos. Y también sabemos que los ángeles están estructurados en una línea jerárquica. Nosotros conocemos de ellos, por ejemplo, serafines, querubines, ángeles rasos, arcángeles y este tipo de evidencia de ángeles. Sabemos que hay algunos que son solamente para adorar a Dios, como los serafines, que están rodeando el templo de Dios, diciendo siempre y constantemente, ¿qué cosa? Santo, santo, santo. Dice la Escritura que estos ángeles están dotados de 3 pares de alas, uno para cubrir sus pies, porque por mucho que hayan sido creados para santidad, aún delante de la presencia de la santidad de Dios tenían que cubrir sus pies. Imagínense cuán grande es la santidad de Dios, que aún seres creados para adorarle en santidad tienen que cubrirse por la santidad de Dios. Tienen un par de alas también para poder volar, de acuerdo a lo que decía Isaías, pero aún así, creados con el propósito de velar a Dios, el último par de alas, ¿sabes para qué eran? Para cubrir su rostro. Porque la santidad de Dios era tan grande que aunque ellos hubieran sido creados para eso, no resistían esa santidad. Y el propósito de las serafines era alabar al Señor, y es alabar al Señor diciendo eternamente santo, 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 y adorando su santo nombre. Perfecto. También estaban los querubines. Los querubines son los ángeles de protección que Dios ha establecido para guardar su santidad y guardar aquellas cosas que son ministradas por Dios. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecan en el jardín del Edén, ellos comen el árbol del fruto del bien y del mal, y cuando Dios los expulsa de Edén, hay otro árbol que es el árbol de la vida, y Dios pone querubines con una espada flameando para que nadie se acerque y come también de ese fruto. Lo podemos ver en Génesis capítulo 3 y 4, por ahí está toda esa historia. Pero no solamente tenemos a este querubines, sino que también hay un querubín que es malamente famoso. Oh querubín protector, que ha habido corrupción en tu corazón, y siendo la primicia de la creación de Dios, se halló orgullo en tu corazón. ¿Quién fue ese querubín? Lucero, quien después vino a ser Satanás, que convenció a esta tercera parte de los ángeles para venir y ser echados a la tierra por el Señor cuando los sacó de ahí. Hubo otros ángeles, hermanos, que están ahí en Génesis 6, que también perdieron su dignidad haciendo cosas que no convenían, diferentes. Ángeles han habido a través de toda la historia humana. Muchas veces dicen los científicos y se preguntan, ¿estaremos solos en el universo? Es la típica pregunta, ¿verdad? No, hermano, la verdad es que no estamos solos. Si tú hablas de extraterrestres, ¿quiénes son los extraterrestres que nosotros conocemos? Los ángeles. Son seres angélicos externos a esta creación, externos a nosotros como hombres. Pero ahí están. ¿Y sabes qué? Esto no es tan lejano como tú pareces, como tú piensas. Hermano Carlos, cuando tuvo su accidente, al lado de él habían ángeles. Tú sabes que cuando tú andas caminando afuera y estás en riesgo, ¿sabes quién te guarda y te protege? El Señor, pero a través de sus ángeles. Cuenta la historia que un misionero que estaba en un pueblo muy malo, todas las noches pasaba por un puente con su esposa para entrar a cierta aldea. Y todos los malacatosos de ese pueblo, los que se juntaban para hacer el mal, se juntaban en ese puente. Y vez tras vez veían pasar a este hombre. Y pensaban en su corazón, algún día, en alguna noche, vamos a atacar a este pastor y vamos a robarle todo lo que tiene. Porque debe tener, me imagino. Los pastores ganan mucha plata, ¿no es cierto? Por
Por lo menos los de las iglesias bíblicas no, ya para tener en cuenta. Las iglesias de la prosperidad probablemente. Dicho sea de paso, los hombres se pusieron de acuerdo para atacar cierta noche a este pastor con su esposa, a este misionero que iba todos los días al pueblo y de noche se devolvía tarde. Y cuando se habían puesto de acuerdo para atacarles, dicen los hombres, cuenta el pastor luego, que cuando el pastor venía de vuelta con su esposa, vio a todos los hombres en cierta forma como cerrando el puente, pero cuando ellos se iban acercando al puente, los hombres poco a poco empezaron a ponerse a la orilla, bien pegados para que ellos pasaran. Y eso le llamó mucho la atención al pastor, solamente fue algo que quedó en su mente. Luego uno de estos hombres se convirtió al Señor, de los que estaban en el puente, de los malvados, se convirtió por la obra del Espíritu Santo y le dijo: pastor, tengo algo que contarte y quiero que tú me digas quiénes eran aquellos hombres que estaban contigo en cierta ocasión. ¿De qué me estás hablando?, me decía el pastor. Lo que pasa es que nosotros te veíamos todas las veces pasar por la noche y un día te íbamos a asaltar. Y el día que nosotros te íbamos a asaltar y nos pusimos de acuerdo, porque tú siempre andabas con tu esposo y tú solo, tú venías rodeado como con 20 hombres de una altura como de 2 metros. Y cuando nosotros estábamos decididos a atacarte y vimos que venías acompañado, nos asustamos tanto que todos nos pusimos a un lado para que tú pasaras con esos 20 hombres. El pastor se quedó un poco en silencio, se puso a reír y dijo: yo nunca he andado con nadie, siempre he estado solo con mi esposa. Lo que ustedes vieron fueron ángeles que el Señor puso para guardar mi vida de ellos. Hermanos, entonces cuando nosotros sabemos que tenemos estos seres creados para nuestro cuidado y que no solamente están para cuidar a algunos especiales, sino que todos los que están aquí presentes de alguna u otra forma están... ¡Wow! ¡Ángeles! Esos son nuestros angelitos, ¿verdad? Angelitos del Señor. Bueno, todos nosotros, hermanos, tenemos eso, pero como el corazón del hombre es especialista, es una máquina de crear ídolos, muchas veces empezamos a prender velitas, empezamos a orar y a rogar a ¿quiénes? A los ángeles. Y se han establecido culto a los ángeles. Y es por ello, hermano, que el libro de Hebreos, el escritor empieza a hablar de esto precisamente porque empieza a evidenciar que a pesar de que los ángeles son reales y que están presentes en la historia de Israel, no son tan importantes ni son relevantes, sino que lo importante y el relevante es el Hijo. Eso es lo que quiere hablar el autor de Hebreos. Entonces, ahora el escritor compara al Hijo con los ángeles, esos seres creados que constantemente rodean el trono de Dios. Ellos son, entre todas las criaturas, las más cercanas a Dios. Sirven como mensajeros suyos, se les designa para que estén ocupados en la obra de proveerle al hombre la relación o la revelación de Dios y en la tarea de redimir al hombre caído. Hechos 7:38 y 53 nos dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras para darnos. Dicho sea de paso, la palabra ángel significa mensajero. Esa es la idea. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Gálatas 3:19 nos dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Qué están haciendo los ángeles aquí? Están entregando las promesas, están entregando los mensajes de parte de Dios. En muchos aspectos, los ángeles están por encima del hombre, que fuera coronado de gloria y honor como rey en la creación de Dios. Hermano, ¿quién de ustedes es más inteligente que un ángel? ¿Quién de ustedes es más poderoso que un ángel? ¿Tiene más fuerza que un ángel? Ninguno de nosotros. Fuimos hechos menores que ellos en poder, pero no así en gloria. Dice la Escritura que más adelante nosotros vamos a gobernar incluso a los ángeles. Tremenda promesa. Uno se ve flaquito, chiquitito y dice: yo voy a gobernar ángeles. Gracias, Señor. Entonces, en muchos aspectos, los ángeles están por encima del hombre, que fuera coronado de gloria y honor como rey en la creación de Dios. De hecho, el Salmo 8:5 nos dice: le has hecho poco menor a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, hablando del Señor Jesucristo. Pero no hablando del Señor Jesucristo como el Hijo eterno, sino como Jesús de Nazaret, aquel Dios que se hizo carne y vivió entre nosotros, en forma de hombre.
Aun si los ángeles están en algún sentido por sobre el hombre, no son de ninguna manera superiores al Hijo. Eso es lo que tenemos que entender. Hermanos, pueden ser superiores a nosotros en muchas instancias, pero jamás van a ser superiores al Hijo. El Hijo es superior a los ángeles, puesto que Él, Jesucristo, ha heredado un nombre que es superior al de ellos. Dice la Escritura que a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesús es el Señor. ¿A cuál de los ángeles le ha hecho esa promesa? A ninguno. Hasta este punto el Hijo no ha sido presentado por su nombre, ni como Jesús, ni como Cristo. El nombre del Hijo no se refiere a un nombre personal específico, sino a su designación como el Hijo. Él es conocido como Hijo de Dios, el unigénito. Dicho sea de paso, unigénito, y el gran problema que hay, por ejemplo, con sectas como los Testigos de Jehová o los unicitarios, que usan estas palabras como unigénito para decir, si es unigénito, entonces es uno creado o es uno que antes no existía. Unigénito, hermano, quiere decir que tiene preeminencia sobre todo. En ese contexto, esa es la idea. No es que sea el primero nacido de muchos hermanos. Es uno que tiene preeminencia, porque Jesús, el Hijo de Dios, no fue creado. Él es también Señor y Salvador. El profeta Isaías le llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, en Isaías 9:6. En contraste a esto se habla de los ángeles como mensajeros, Salmo 104:4. Y se les designa como espíritus ministradores, tal como lo ha hecho Hebreo. El nombre del Hijo llegó por herencia, ya que el Padre lo designó heredero, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, y los ángeles fueron creados para ser servidores y están excluidos de ser herederos. Ellos, hermanos, no son herederos de la gloria ni del reino, ellos son servidores, son ministradores, están para el servicio de Dios y para el servicio de aquellos que Él ha ordenado para salvación. Los ángeles pueden ser llamados hijos de Dios. Sí, ¿dónde se le llama hijos de Dios a los ángeles? ¿Algún libro específico? ¿Recuerdan? Génesis, ¿dónde más? El libro de Job. Vinieron los hijos de Dios delante del Señor y entre ellos se presentó también Satanás. ¿Recuerda la historia? Y ahí se les llama precisamente hijos de Dios. Se les llama también poderosos en Salmo 29:1 o santos en Salmo 89:6. Déjame decirte que muchos de los que piensan que en esta teoría del rapto secreto, que Cristo viene y se los va a raptar en la mitad de una tribulación y luego van a venir los santos con Él, con Jesucristo, cuando la Biblia hace referencia a que Cristo viene con sus santos, nosotros no estamos invitados ahí. Si bien es cierto somos los santos de Dios, no son ese tipo de santos los que vienen con el Señor. ¿Sabes quiénes son los santos que vienen con el Señor? Sus santos ángeles. Y eso lo dice literal también ahí en Mateo 25. Cristo heredó el nombre que había sido preparado de antemano en el consejo de Dios, y cuando completó su obra mediadora en la tierra, recibió la herencia para poder decir: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. El carácter permanente de esta herencia puede verse en la descripción que Pablo hace de la resurrección y ascensión de Jesucristo, y Él está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, de poder y dominio y todo título, y eso nosotros lo podemos ver en Efesios 1:20-21. Cuando nosotros pensamos en el libro de Hebreos, tenemos que recordar a quienes está escrito, y son precisamente hebreos cristianos que conocen plenamente la Torá, que conocen y se identifican con los profetas, que se identifican con los salmos, conocen la ley, y este escritor está tratando de presentar o introducir a Jesucristo después de todo lo que se había ordenado en cuanto a la ley, en cuanto a los sacrificios levíticos, en cuanto a todo eso. Hermanos, no era fácil que un judío militante, un judío prosélito, llegara y aceptara a Jesús de buenas a primeras. Es por eso que el escritor de Hebreo empieza a usar todo lo que es el Antiguo Testamento para mostrar a Jesucristo como aquel prometido, como al Mesías prometido, y como que es superior sobre todo y todo lo que había sido expuesto desde Moisés en adelante. Entonces, ellos recordaban, por ejemplo, la visita a los ángeles a Abraham.
¿Se acuerdan cuando viene Dios a Abraham y le dice, le esconderé yo algo a un amigo? Y le muestra lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. Y el Señor no iba solo, iba acompañado con 2 ángeles más. Y estos ángeles tomaron forma humana, eran hombres. Y de hecho no solamente eran hombres, también comían. Recuerdan que Moisés le dijo, no se turbe mi Señor, permíteme hacerle un sacrificio y traer comida y hacer... Y llamó a la señora, Sara, vieja, Señor, viene, apúrate. Muchas veces nos movemos así, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que ellos conocían la visita de los ángeles, aquellos ángeles que también tenían hermosa apariencia. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando entraron a Sodoma y Gomorra, en este caso Sodoma, los hombres depravados y homosexuales que estaban ahí en Sodoma querían tener relaciones con los hombres que venían acompañando a Lot. Y ellos eran ángeles, hermano. Fíjate cuál tremenda depravación. Tanto era así el cuidado que teníamos que tener sobre la hospitalidad, que Lot estaba dispuesto a entregar incluso sus propias hijas para que sus hijas fueran vejadas, pero aquellos hombres a los cuales él estaba dando hospitalidad no fueran tocados. Por eso también la Biblia nos dice que muchas veces nosotros tenemos que ser hospitalarios, porque sin saberlo quizás podemos tener en nuestros hogares ¿a quiénes? Ángeles. Fue lo que pasó en este caso, con Lot. Lot no tenía idea de que eran ángeles. Él simplemente los trajo a la casa como hombres santos. Entonces, también recordemos la visión de los ángeles de Jacob cuando él salió, durmió y vio una escalera de ángeles subiendo y despertó aterrorizado diciendo, casa de Dios es esta. ¿Recuerdan? Le hizo una promesa ahí, un voto. O el arcángel Miguel y Gabriel y sus luchas cuando el príncipe de Persia se le opuso al mensaje a Gabriel que tenía que llevar a Daniel. Por 21 días he luchado contra el príncipe de Persia y si no hubiera sido por el príncipe Miguel no podría haber bajado a entregar este mensaje. Estamos hablando de potestades angélicas y demoníacas luchando con trueno y estruendo. Se lo pueden encontrar en Daniel capítulo 10, un capítulo bastante interesante que ustedes pueden leer. O también, por ejemplo, cuando estaba Eliseo cercado por los ejércitos de los enemigos y estaba Giesi, su siervo, temblando de rodillas y decía, Señor, si tan solamente pudiera ver los ejércitos que nos rodean, porque él veía a todos los hombres que estaban cercándoles para matarles. ¿Qué dijo el siervo de Dios? No, si solamente tú pudieras ver los que están con nosotros, que son mucho más que los que están en contra. Y le pidió al Señor, Señor, permítele abrir sus ojos y ver. Y dice la Biblia que el Giesi levanta sus ojos y detrás de este círculo de soldados de enemigos había legiones de ángeles que estaban prestos a atacar. Y nosotros pensamos que sabemos todas las cosas. Y nosotros confiamos en nuestros 5 sentidos como si eso fuera el todo. Si yo no lo veo, no lo creo. Si no lo escucho, hermanos, nosotros estamos viviendo en un mundo que al mismo tiempo de ser material, es inmaterial. Que al mismo tiempo de ser carnal, en la carne, también es espiritual. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos esta naturaleza de poder vivir con lo carnal, pero también somos espirituales para poder entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. No seas ignorante en ese sentido. No pienses que lo que solamente tú ves es lo que hay. Hay mucho más. Si tan solamente pudieras ver, como rogó Eliseo al Señor para Giesi, cómo cambiaría nuestras vidas. Y así, hermano, tú puedes ver que todo esto fue algo normal y constante en la vida de Israel. Ellos conocían el mundo angélico. Pero hermanos, ¿por qué el libro de Hebreos o el escritor de Hebreos abre de esta forma? Porque él tenía la necesidad, hermanos, de poder mostrar a Jesucristo como superior, y no solamente como superior, sino también como Dios. ¿Por qué era tan importante? Deuteronomio 6.4 nos habla del Shema. ¿Alguna vez alguien ha escuchado del Shema? El Shema era la mayor ley de los judíos. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh nuestro Dios es. Lo traduzco enseguida, en la Biblia dice, escucha, oh Israel, el Señor Dios, nuestro Dios, el Señor uno es.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán hoy sobre tu corazón y muchas cosas más. ¿Cómo entonces el escritor de Hebreo podía mostrar al Hijo superior de todo o al Hijo contrastado con Dios si ellos en su ley tenían el Shema? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Era muy difícil para la nación judía entender y aceptar que había uno que era igual en gloria, igual en poder, igual en sustancia que el Padre al que ellos oraban. Y ese, hermanos, era el Hijo. Por eso también se entendía que era necesario hacer todo lo que está haciendo el escritor de Hebreos y mostrando precisamente al Hijo por sobre los ángeles. Vamos a tener un tiempo de lectura de los pasajes que vamos a tomar, vamos a orar y vamos a desarrollar un poco más. Hebreos 1, del 4 al 14, dice así: siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles de Dios dijo jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus, a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos, y ellos perecen, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudado, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Pero ¿cuál de sus ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Padre Santo, en esta hora damos gracias por este tiempo que nos permites abrir tu palabra. Señor, como cada domingo entramos con mucho temor y mucho temblor delante de ti, porque sabemos que tú eres Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y que por el poder de tu palabra, Señor, que estamos abriendo, tú creaste todas las cosas. Señor, permíteme en esta hora ministrar conforme a tu palabra a mis hermanos. Habla tú conforme a tu Espíritu Santo a cada una de las necesidades que ellos tengan. Exhorta, anima, Señor, revela también tu voluntad a sus vidas. Y si en este momento también entre nosotros hay alguno que no haya gustado de esta preciosa y gloriosa salvación, pido por misericordia que tenga misericordia de aquel, para que pueda, Señor, conocerte y entenderte que tú eres Dios. Te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un primer punto que nosotros vamos a tocar en esta mañana es la excelencia del Hijo sobre los ángeles. La excelencia del Hijo sobre los ángeles. Cuando abrimos la semana pasada leímos Hebreos del 1 al 3 y decía: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. E inmediatamente el escritor de Hebreo empieza a botar la idea de que estos seres angélicos eran tan todopoderosos. De hecho, ellos entendían que entre sus huestes había un príncipe protector, que era precisamente el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es el príncipe protector de la nación de Israel.
Pero hermanos, ni ese príncipe protector de Israel tiene nada que ver con la altura o con la semejanza del Señor Jesucristo, puesto que Él está sentado a las alturas en el trono y el príncipe no lo está. El príncipe Miguel solamente está ahí ordenado para protección. Hermanos, es ahí también donde esta misma secta que nosotros estamos citando muchas veces, porque es muy atingente al punto, llaman, por ejemplo, a Jesús como el primer ángel de Dios o como el ángel más poderoso de Dios. Si tú algo conoces de la secta de los testigos de Jehová y tú les preguntas a ellos, ¿es Jesús Dios? ¿Qué te dicen ellos? No. Jesús es la primera creación de Dios, es la creación más poderosa de Dios, y Jesús tiene otro nombre en el Antiguo Testamento, se llama Arcángel Miguel. ¿No me crees? Pregúntale al testigo de Jehová. Ellos piensan que Jesús es el Arcángel Miguel. Pero hermanos, el libro de Hebreos inmediatamente vota eso, porque dice la Escritura, siendo mucho mejor que los ángeles. Miguel es un ángel. El Hijo Jesucristo es mucho mejor que todos los ángeles, por cuanto le ha dado un nombre más excelente que ellos. ¿Puedes tú comparar un ángel, por más poderoso que sea, al Hijo de Dios? No, porque el Hijo de Dios no es un ángel. De hecho, otra evidencia que nosotros vimos la semana pasada, un ángel es mensajero. El Hijo es el idioma. Muy diferente. Alguien que lleva un mensaje al idioma mismo, al mensaje mismo. Él es la palabra, Él es el logo, Él es el mensaje, Él es el idioma. Un ángel es un mensajero. Se dan cuenta, hermanos, que no hay ninguna forma, en ningún momento, de que una secta como los testigos de Jehová o los unicitarios puedan rebajar a Jesús, porque la Biblia no lo permite. El libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, está levantando y exaltando a Jesucristo como mejor y superior a todas las cosas. ¿Por qué? Porque ellos necesitan entender que Jesucristo, el Hijo, es el Mesías prometido, y que ese Shema Israel se está hablando también del Hijo. Cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no estamos hablando de un Dios, dos dioses, tres dioses, estamos hablando de un Dios manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a través de la revelación de la Escritura. Cuando la Escritura habla de Yahweh, Yahweh es el nombre de Dios con el cual Dios se presentó a Moisés en la zarza ardiente. Pero Yahweh significa yo soy el que soy, o yo seré el que ha de ser. El siempre existente y por cual sustentan todas las cosas. Eso significa Yahweh. Cuando se presenta con el nombre de Elohim, Elohim es una construcción de Dios de una unidad plural. Y luego se presenta en ese Shema, dice Yahweh Elohim, Yahweh uno es, el Señor tu Dios, o el Señor tu Dios en plural, uno es. Para nuestra mente humana, finito, eso es muy diferente, muy difícil. Porque es como decir, yo vamos. ¿Sí? Y voy yo vamos. Pero hay uno solo. ¿Cómo podemos hablar así? ¿Cómo podemos entender así? Es difícil esto, hermano. Entonces debemos entender la excelencia del Hijo sobre los ángeles, por cuanto Él ha heredado un nombre mucho más excelente que ellos. Entonces, no solamente la excelencia del Hijo sobre los ángeles, sino que tenemos un segundo punto, los ángeles como seres creados. Y aquí empieza el escritor de Hebreos a hacer preguntas metafóricas. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? Si ustedes piensan que el Hijo es igual a los ángeles, empieza a hacer estas conjeturas. A ver, pensemos, ¿puede ser el Hijo igual a los ángeles? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y ahí es donde tenemos otro problema interesante en la palabra engendrado, porque la palabra engendrar, si tú entiendes de esto, habla de hijos. Sí, ¿verdad? Todos los que estamos aquí en algún momento hemos sido engendrados por nuestros padres. Y nosotros mismos hemos engendrado hijos. Entonces la pregunta es,
¿Cuándo fue engendrado Jesús? La respuesta no es tan difícil. Si yo te hubiera dicho ¿cuándo fue engendrado el Hijo?, hubiéramos tenido grandes conflictos. Pero yo te dije ¿cuándo fue engendrado quién? Jesús. Y nosotros sabemos que hace aproximadamente 2000 años el arcángel Gabriel vino y se presentó delante de una chica judía y le dijo: tú has sido escogida para llevar en tu vientre al Salvador del mundo. Y dice la Escritura que fue cubierta por el Espíritu Santo y fue, ¿qué cosa? Engendrada en ella. Jesús de Nazaret. Dios estableció ser puesto en esa semilla para advertirse en un hombre. Y por eso también que he llamado esta doble instancia como Hijo de Dios. Desde la eternidad ya estaba esta relación, pero aquí se manifiesta naturalmente en el hecho de esta concepción humana. Hermanos, una vez un pastor de otro grupo me dijo: no, pero aquí Jesús, cuando estuvo en el vientre de María, Él no tuvo esa unión genética con los genes de María, sino que simplemente Dios se vertió ahí. Hermanos, eso es una tremenda herejía, porque si el Hijo solamente se hubiera vertido en el vientre de una mujer, sin tener genes de la mujer, no sería llamado hombre, porque sería de otra naturaleza. No, lo que el Señor hace es poner su simiente en la simiente de María y se mezclan, por eso también es llamado Hijo de Hombre. Y por eso también Jesús puede salvarte a ti, porque es un hombre puesto en sacrificio ¿por quién? Por los hombres. Si no tuviera esa unión genética, hermanos, Jesús, por mucho que haya sido puesto en la cruz, no hubiera podido salvar a la raza humana, porque Él no hubiera sido un representante de la raza humana. Entonces, sí, el Señor Jesucristo fue engendrado en el vientre de una mujer judía hace ya 2000 años. Y eso es lo que nosotros conocemos o celebramos como Navidad. ¿Recuerdan ese nacimiento? Cuando es engendrado y después nace. Entonces, ciertamente, y fíjate que lo que está haciendo acá el autor, dice: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando el autor de Hebreos empieza a hablar, ¿alguien ha hecho collage? ¿Saben que el collage es pegar cosas de muchos lados? Literalmente, todo lo que acabo de leer es un tremendo collage. Porque el autor de Hebreos hace una frase y pone el Antiguo Testamento. Una frase y cita el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando dice: porque a cuál de los ángeles dijo jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Él está citando el Salmo 2.7 que dice: ciertamente anunciará el decreto del Señor, y me dijo: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y todo esto va a citar al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque le está hablando a hebreos, a personas que conocen la ley, y que está mostrándole que el Señor Jesús es superior a los ángeles. Y otra vez dice: yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y esa frase también la cita de dos partes. Segunda de Samuel 7:11 al 14 nos dice: y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, hablando David, Dios a David, te daré reposo de tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de él, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré trono de su reino para siempre. Y yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Segunda de Samuel 7, 14, del 11 al 14. Primera de Crónicas 17:13 dice: yo seré padre para él, y él será hijo para mí, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti. Fíjense cómo está citando, está armando todo el libro a través del Antiguo Testamento. Versículo 6 dice: y de nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Recuerdan cuándo nació Jesús? Muchas veces me preguntan: pastor, ¿y hay que celebrar la Navidad? Y yo les pregunto: ¿has leído la Biblia? ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Mateo cuando viene la anunciación y cuando nace el Señor?
dice que las potencias de los cielos se conmueven, se abren los cielos y coros celestiales de ángeles, millares de ángeles, vienen a adorar y a glorificar. ¿No te parece algo parecido a una celebración eso? Ellos están celebrando la promesa hecha desde siempre por el Señor de que un día Él iba a enviar a su Mesías, y en ese momento el Mesías, hermano, estaba llegando. No solamente es la crucifixión, obviamente, la que quita el pecado de nuestras vidas, pero para que hubiera crucifixión tenía que haber un nacimiento, tenía que haber un cumplimiento. Entonces, es necesario recordar o celebrar ese maravilloso momento. Claro, gocémonos en ello, hermanos, porque nuestro Redentor nació como el Señor lo mencionó. ¿Qué pasa con las fechas? Lo conversaremos después, no es relevante ni es atingente. El punto está que en ese momento los cielos fueron conmovidos y ángeles celebraron la llegada del Señor. Y adórenle todos sus ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y otra vez está citando el Antiguo Testamento. Salmo 104:4 dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Cuando Salmo usa vientos, el libro de Hebreo lo traduce como ángeles. ¿Sabes por qué? Porque la palabra viento en el Nuevo Testamento en griego se traduce neuma. Neuma puede ser viento o espíritu. Y a los ángeles se llama espíritus ministradores. No cae ni una sola palabra que no calce dentro de lo que el Señor está hablando. Entonces, en este punto está mostrando que los ángeles son seres creados, no son seres para ser adorados, no son seres que sean para grandes cosas maravillosas como el Hijo, sino ángeles son seres creados. Y un tercer punto, hermanos, el final es el Hijo exaltado por sobre todos los ángeles. Y de eso se encarga la Biblia, de decirnos que el Hijo es por sobre todos. Hebreos 8:14 nos dice lo siguiente: pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tu Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, los cimientos de la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todo ellos como una vestidura se envejecerán. Hermanos, cuando nosotros tenemos que ver aquí que el Hijo es exaltado sobre todos los ángeles, está diciendo, el Padre del Hijo dice: tu trono, oh Dios. El Padre está llamando al Hijo ¿cómo? Dios. Le está diciendo Dios: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de la equidad es tu cetro de tu reino. Hermanos, aquí aparentemente puede haber alguna contradicción con aquellos que creemos en el milenarismo presente, pero no lo hay. En este momento, escatológicamente hablando, nosotros estamos experimentando el reino del Hijo. El reino del Hijo. Jesucristo está reinando desde el momento de su llegada, en su ascensión, y Él viene otra vez. Pero mientras tanto, Él está reinando. Él no viene a reinar, Él está reinando ya. De hecho, Él está aclamando y está orando por un reino que venga. Nosotros cantábamos delante: venga tu reino, Dios. Cuando nosotros no entendemos dónde estamos parados escatológicamente hablando, uno puede decir: venga tu reino. ¿Qué reino? Vendrá el reino. Venga Jesucristo otra vez. Hermanos, cuando estamos cantando venga tu reino, ¿el reino de quién estamos esperando? El reino del Padre. ¿Cómo sabemos eso? La oración de Jesús. Jesús decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. ¿A quién está orando? Al Padre. Hoy día nosotros estamos viviendo y experimentando el reino del Hijo, y por eso, hermanos, si tú eres un hijo de Dios, Dios te llama a ti un embajador. No hay embajadores sin reino, no hay embajadores sin autoridad. Si no hubiera reino hoy día, ¿con qué autoridad se te delegaría a ti?
Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, dice Jesús antes de partir. Él reina hoy. Pero la Biblia también dice que Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en 1 Corintios 15 dice que el Señor, cuando venga en su segunda venida, ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies, Él va a ceder su reino a Dios Padre, pero Jesús, hermanos, va a seguir reinando. No como el rey primario, porque ahí está el Padre, pero va a seguir correinando junto a Dios Padre. Por lo tanto, su reino es eterno. No hay conflicto ahí, no hay contradicción ahí. Lo único que hay es que hay un cambio. El que toma el reinado pleno es Dios, porque el Señor dice, porque el único que no se sujeta a Él es precisamente aquel quien sujetó a Él todas las cosas. ¿Y quién sujetó a Él todas las cosas? Dios Padre. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender ahí, cuando habla que Él reina para siempre. Has amado la justicia. Salmo 45, 6 y 7 nos dice lo mismo. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es tu reino. Y así, hermanos. Y tu Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra. Tu Señor pusiste en el principio los cimientos de la tierra. Y es ahí evidenciando una vez más que el Hijo es el autor, el soplo, el logos de la creación. Cuando Dios decía, sea la luz, esa palabra que Él decía era el logos de Dios, era el Hijo, era Jesucristo. Por eso dice, y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, ellos perecerán, pero tú permaneces. La tierra que nosotros habitamos va a ser destruida en algún momento, ya no por agua, puesto que hay una promesa que Dios le hizo a Noé, y le dijo, este será mi pacto que pondré para decir que jamás voy a volver a destruir la tierra mediante agua. Y por ahí viene el mundo LGTBI y usa el mismo logo que Dios usó para decir, por eso los destruí. Fíjense cómo tiene que ver mucho eso. Si ellos realmente supieran de qué están haciendo, qué significa ese logo, es el mundo destruido por el juicio de Dios, por la perversión de los hombres, la misma perversión de ellos. Pero el mundo sí va a ser destruido, hermanos. Cuando venga el Señor y ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies, según Pedro, toda la creación va a ser deshecha, todos los elementos de la creación van a ser deshechos. ¿Qué quiere decir esto? Toda la tierra, no, todo el universo, todo lo que se creó con el poder de la palabra, Dios lo va a deshacer como por fuego y lo va a crear de nuevo. Y ahí es donde viene lo que ustedes conocen como cielos nuevos, tierra nueva. ¿Qué quiere decir eso? Una nueva creación, totalmente diferente a esto. Esto está corrupto, esto por la maldición de la desobediencia de Adán está corrupto. Tu carne está corrupta. Por mucho que seas salvo, ¿tu carne quiere hacerlo espiritual? No. ¿Tu carne quería levantarse temprano para venir a la iglesia con frío hoy día? No. ¿Te das cuenta? Nuestra carne no es redimida. La tierra, hermano, no va a ser redimida, va a ser destruida. Nuestra carne no va a ser redimida, va a ser destruida. Entonces, eso es lo que también está diciendo el Señor. Como una vestidura se envejecerá en toda la creación, y como un manto las enrollarás, y como una vestidura serán mudados, serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin, porque solamente tú, Dios, eres eterno. Oh Hijo amado, tú eres el Dios de los cielos, tú eres superior a los ángeles sobre todas las cosas. Y sigue diciendo, pero ¿cuál de los ángeles ha dicho jamás? ¿Me podrían decir cuando yo le dije a un ángel, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Cuándo se ha dicho eso acerca de un ángel? Y eso es precisamente, hermano, lo que el Salmo 110:1 nos dijo. Dijo Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cierra el capítulo diciendo, ¿no son todos espíritus ministradores? ¿No son todos esos ángeles espíritus ministradores? ¿Qué quiere decir? ¿No son todos esos ángeles siervos puestos al servicio de quién? Enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Hermanos, para que veas que los propósitos de Dios son eternos y están anclados antes de la fundación del mundo, incluso antes del tiempo, en la eternidad, Dios ya había establecido a quiénes, cuánto y cómo iba a salvar de los humanos. ¿Por qué? Porque creó primero los ángeles que iban a ser destinados al cuidado de ellos antes que
a los hombres. Tú naciste en este siglo, quizás en el siglo anterior, quizás incluso en el milenio anterior. Algunos hemos pasado del 1000 al 2000, pero hemos nacido durante un tiempo puntual. Pero los ángeles, o el ángel que ha sido asignado a tu cuidado, puesto que tú estabas ordenado para la vida eterna, fue hecho mucho antes que tú. No sé si logras captar la idea. Y nosotros decimos, esto está pasando aquí y ahora, esto es secuencial. No, el Señor ya había definido todas las cosas. El Señor ya tenía con nombre y apellido al angelito que iba a guardar a este niño, a mis hijas, a estos hijitos amados que son ustedes, viéndolo delante de Dios. Él ya lo había hecho. ¿Saben por qué? Porque ustedes, muchos de ustedes, ojalá todos, ya estaban ordenados para salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que el libro de la vida de todos aquellos que iban a ser salvos se escribe antes de la fundación del mundo. En algunos lugares se ponen muy contentos porque dicen, este hermanito aceptó al Señor, su nombre fue escrito en el libro de la vida. Y unos piensan que está sacando el ángel y escribiendo el nombre apuradito. No, hermanos. Antes de la fundación del mundo estaba tu nombre inscrito en el libro de la vida si tú habías de ser salvo. Y ahora, ¿por qué Dios, por qué el escritor de Hebreos, ya para cerrar y una explicación final, está haciendo este cierre de Jesús con los ángeles comparado con lo que ellos han sido puestos para ti, para servir a los que han sido o heredarán la salvación? ¿Sabes para qué? Para que tú, mi amado hermano, no seas negligente. Para que tú comprendas cuán grandes son los ángeles, cuán potentes son los ángeles y cuán Jesús es más grande y superior todavía. Pero eso quiere decir que tú no puedes descuidarte, puesto que así cierra. Por tanto, el capítulo 2, como cierra. Por tanto, ese por tanto quiere decir, de acuerdo a toda la cháchara que el pastor dio, todo fue para llegar a este punto. Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparás tú si descuidas una salvación tan grande? Si lo que dijeron los ángeles se cumplió, hermanos, al pie de la letra, si los ángeles cuando se desviaron, hermano, ¿qué pasó cuando los ángeles cayeron? Cambiaron su estado de ángel a demonio y están listos para el día del juicio para ser destruidos. ¿Qué pasó con esos ángeles que se tentaron con la hermosura de las mujeres y entraron en ellas y tuvieron hijos con ellas y Dios los tomó y los guardó en prisiones de oscuridad porque fueron viles? ¿Qué pasó Dios? ¿Qué hizo Dios con ellos? ¿Los perdonó? No, hermanos, ellos fueron negligentes. Habiendo conocido a Dios de primera fuente, ellos fueron unos negligentes y como negligentes tuvieron su retribución. Ahora, tú que estás sentado ahí, tú que me escuchas hoy y que has visto todo lo que Dios ha hecho y has visto todo lo que es ángeles, ¿qué vas a hacer tú con esta salvación tan grande que ha sido otorgada? Vas a ser uno que es diligente realmente con la palabra de Dios, guardando tu vida precisamente porque eres uno de los escogidos de Dios, uno de los contados desde antes de la fundación del mundo, uno de que ha sido puesto tu nombre en el libro de la vida. Tu nombre fue clavado en la cruz cuando el Señor pagó tus pecados, hermano. ¿Cómo podríamos descuidar esa salvación? ¿Cómo nosotros podríamos dejar de lado o anular y decir, no, si no importa? Tengo que ser santo, no importa, da lo mismo. Hermano, no da lo mismo. No da lo mismo. ¿Piensas que da lo mismo? Pregúntale a Lucero cuando termine el día en el infierno. ¿Piensas que da lo mismo? Pregunta a esa tercer parte de los ángeles que descendieron con él y van a ir al lago de fuego, que son llamados como demonios. ¿Piensas que da lo mismo? Pregúntale a esos ángeles que han estado encerrados en prisiones de oscuridad por siglos y siglos y siglos y siglos. Pregúntale si le da lo mismo. Hermano, no da lo mismo. ¿Cómo puedes tú descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo tú puedes decir, no importa? Hermano, sí importa. ¿Sabes por qué importa? Porque el Hijo es superior a todo. Y el Hijo es Dios.
Entonces, hermanos, esta es una advertencia para que esto no está puesto solamente como cháchara, esto no está solamente puesto para información. Es linda la información, es bonita la información, pero está puesto para ti, hermano. Está puesto para que tú tengas el cuidado. ¿Cómo puede ser que escaparás tú, dice, si descuidamos una salvación tan grande, la cual después de que fue anunciado primeramente por medio del Señor, nos fue confirmado por los que oyeron? Y estos son los ángeles. Debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. No quiero decir en ninguna medida, hermano, que la salvación se pierda. No se pierde, para nada, porque no se gana tampoco. Lo que quiero decir es que es aquí donde tú tienes que examinar si efectivamente el Señor te ha llamado a ti. Si Él te ha salvado a ti. Y no digas que sigue con rapidez y con tu agudeza mental, porque no tiene que ver con un simple hecho, una acción de creer, sino que también estamos evidenciando y manifestando ¿en qué? En frutos. Hermanos, los ángeles también en su libre albedrío, puesto que los ángeles también tienen un libre albedrío, tomaron la decisión de dejar la gloria de Dios, se rebelaron a Dios, quisieron dejar su propia pureza para mezclarse en la impureza de los hombres, tomando mujeres con ellos. Hermanos, tomaron sus decisiones y pagarán por eso. Hoy día, no solamente una cuestión de decir, no, sí, entiendo. La pregunta es, ¿cómo cuidarás? ¿Cómo tú, hermano, descuidarás una salvación tan grande? Dice Pablo que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Eso no quiere decir que tú tengas que hacer obras para ser salvo. Eso tiene que decir que si tú eres salvo, tu fruto va a evidenciar si realmente lo has sido. Tu fruto va a mostrar quién eres en Dios. Tu fruto va a mostrar si realmente has sido salvo o si no has sido salvo. Si es solamente un tema de boca. No da lo mismo. No da lo mismo, hermano. Vas a escuchar en aquel día: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. O vas a escuchar: apártate de mí, maldito. Hermanos, esta predicación en cuanto a el Señor, mayor a los ángeles, es para que tú tengas en vista cómo estos seres superiores en muchos aspectos, muchos de ellos cayeron. No te confíes. Debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda agresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y una vez más pregunto para tu corazón, no para mí: ¿cómo está tu salvación? ¿Efectivamente está dando fruto a 30, a 60 y a 100, como dice la Escritura? No vaya a ser cosa que nosotros, escuchando una palabra, con gozo la aceptemos en primera instancia, y después de un tiempo de haber frutado y florecido, vengan las adversidades de la vida y quiten el fruto. O venga Satanás y con las espinas de nuestras pruebas venga y nos ahogue. ¿Te suena conocido eso? Muchas personas piensan que están cimentados en la verdad, pero al final del día sus frutos darán a conocer si van a ser recibidos y llamados buen siervo y fiel. No te descuides. No te descuides. Los ángeles superiores, muchos de ellos cayeron. Otros perseveraron y guardaron su dignidad. Vamos a orar, hermano. Señor, vamos delante de tu presencia en esta hora, dando gracias por este tiempo en que tú nos adviertes. Nos adviertes. Si bien es cierto, es muy lindo esto de saber que hay angelitos guardándonos y cuidándonos, Señor,